Su mejor maestra, la vida. Su talento, un don con el que nació, y su motor, su familia. Lupita Montero se graduó como química, pero su eterna pasión fue la pintura. Dibujaba y pintaba sin saber que se convertiría en una gran emprendedora. Sus hijas le abrieron una página de Facebook donde compartió sus primeros trabajos. Desde entonces, tiempo es lo que más necesita. No conforme con su talento nato, tomó un curso para profesionalizar sus obras. Empecé con flores, inspirada a la naturaleza, ¿no? Flores empecé y después poco a poco empecé pues ya con las aves, colibrís, cardenales y ya poco a poco de repente hice un dibujo de un personaje y ahí me empezaron a pedir, ¿y sabe hacer usted el Snoopy? No. Y me empezaron a mandar sus diseños y los empecé a hacer. Con acrílico, pincel, imaginación y música clásica, Lupita se desconecta del mundo para enfocarse en sus artesanías mínimo 5 horas al día. Poco a poco se introdujo al mercado de las artesanías y ahora pinta macetas, piedras decorativas, bolsos, sombreros, cubrebocas y vestidos. Nunca me lo imaginé, pero ahorita estoy muy entusiasmada y quisiera que me dé a conocer en muchos lados. El éxito de Lupita trascendió. Por eso decidió impartir cursos de pintura a niños y adultos, pues considera que si ella puede, también otras personas. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.